¿Cuál es el horizonte temporal del fondo Buy and Hold renta fija? Muy bien, el horizonte temporal, conforme han ido pasando los años, lo hemos ido alargando, o sea, sobre todo conforme han ido bajando los tipos de interés. Entonces, hace 3 años el horizonte temporal lo marcábamos en 18 meses y hace ya un año lo subimos a 24 meses. ¿Qué significa el horizonte temporal? Es el tiempo que nosotros pensamos donde el capital no está comprometido, donde el capital lo vamos a, como mínimo, a preservar. Así fue cuando lanzamos el fondo. Hace 3 años nos comprometimos a, si no ganaba dinero los clientes en 18 meses, se les devolverían las comisiones y no hubo que devolverlas. Ahora todavía no lo sabemos, pero todo apunta a que, bueno, pues que en 24 meses, quedan 12 meses aún, pues también cobraremos las comisiones de esa clase. ¿Y cómo hemos gestionado? Que es la segunda pregunta. ¿Cómo hemos gestionado el COVID? El COVID es un evento que ninguno habíamos vivido y nunca habíamos visto caer los mercados tan fuerte en tan poco tiempo. La incertidumbre era máxima porque no era una guerra, que todos hemos visto guerras o atentados terroristas, pero este evento de pandemia no se había visto nunca y era muy difícil aventurar cómo se podía resolver y la incertidumbre era máxima. Entonces lo que hicimos fue, primero de todo, empezar a diversificar. Las carteras estaban bastante concentradas porque, bueno, pues esperábamos un año 2020 normal, ¿no? Entonces, hoy tenemos las carteras, pues yo diría que casi con un 50% más de emisores en cartera. En nada tenemos más de un 5%. Y luego lo que hicimos enseguida fue empezar a valorar al BIT ante las caídas tan fuertes, por si teníamos, pensábamos que íbamos a tener más salidas que entradas. No conocemos al 100% de nuestros inversores, no sabemos cómo las personas van a reaccionar a una caída tan importante. Y para proteger la cartera, pues lo que hicimos fue valorar en el sitio más conservador. ¿De dónde podéis sacar rentabilidad en los próximos años en la renta fija? Pues con crédito. O sea, la única forma de sacar rentabilidad es prestando el dinero a empresas muchas que a veces que no han emitido nunca, es decir, o a empresas high yield. Es muy difícil encontrar hoy un investment grade que te pague más de un 0,5%, y eso, un 0,5 pagaríamos, no llegamos a pagar la comisión de gestión, o sea que es un 0,65, con lo cual ahí no vamos a invertir. Vosotros tenéis un fondo mixto. ¿Cómo determináis el porcentaje entre renta variable y renta fija? Bueno, en principio solemos hacer por descarte. Nuestro foco es la renta fija. Cuando vemos cosas interesantes en renta fija, tenemos más peso en renta fija. Y cuando vemos menos alternativas en renta fija, pues igual aumentamos algo más en renta variable. Pero al final nuestro foco suele ser por la parte de renta fija, que creemos que es lo más predecible, lo más conservador. Siempre que tengamos alternativas ahí, pues el peso en renta fija es lo que determina lo que invertimos en renta variable. ¿Qué opináis del entorno macroeconómico? ¿Pensáis que puede haber inflación en un futuro? Tenemos algún flotante, pero no por el tema de la inflación, lo tenemos porque hemos encontrado pues el bono en euros está en flotante y con un descuento importante. La inflación, venimos oyendo que la inflación va a venir desde hace 10 años o más. Yo llevo defendiendo que veníamos en un entorno de tipos bajos desde que leí un informe de UBS sobre la demografía y la inflación, que debió ser en el torno del año 2005-2006 cuando se publicó, un informe bastante grande. Y yo recuerdo que vendía bonos a compañías de seguros, a fondos de inversión, y a las compañías de seguros les vendía bonos cupón 0 a 30 años al 6% en aquella época, y les ponía que en el largo plazo íbamos a ver inflaciones mucho más bajas y por tanto tipos mucho más bajos. Lo que jamás pude imaginar
es ver tipos negativos o tipos cero y que esto se fuera a prolongar tanto en el tiempo. Una cosa es leerlo y tal. Entonces, es la pregunta del millón: ¿cuándo vendrá la inflación? Los estados la esperan como agua de mayo, porque con el apalancamiento que tienen hoy los gobiernos, la única forma de salir de esto es vía inflación. Pero se me antoja muy... Bueno, pues nosotros hemos estado esperando esa inflación y pensando que era imposible que los tipos estuvieran así, pues estando vendidos de deuda alemana y vendidos de deuda española durante, iba a decir, más de años. Y en el momento del COVID, una de las cosas que hicimos fue inmediatamente quitar estos cortos, porque pensamos que el Banco Central Europeo y la FED enchufarían dinero a mansalva. Nuestra presidenta del Banco Central Europeo necesitó una semana para darse cuenta de su error, que no lo hizo de forma inmediata, y entonces los tipos como que se dispararon un poco, pero inmediatamente corrigió. ¿Qué aporta un fondo de renta fija a la cartera de un inversor? Bueno, diversificación, una mayor predecibilidad, digámoslo así. En una cartera de renta variable tú puedes invertir en compañías, estar en lo cierto sobre la valoración de las compañías, pero que esa certidumbre en tu valoración puede tardar años en reflejarse y haber sido correcta. En la renta fija esto no es así. Es decir, si tú inviertes en un bono a 3, 4, 5 años, en 3 o 4 o 5 años se va a saber si has acertado o no sobre tu análisis de si esa compañía es viable o no es viable. Entonces, en un plazo más corto de tiempo vas a poder demostrar si has acertado o no, y por eso decimos que en el fondo de renta fija el periodo recomendado es 18 o 24 meses, y en el cambio en el de renta variable decimos que son 6 años. Entonces, pues para alguien que quiera tener una mayor disponibilidad en el tiempo de su dinero, pues es recomendable un fondo de renta fija. ¿Tenéis algún emisor español? Tenemos alrededor de un 30%, yo creo, en emisores españoles, y los tenemos porque nos son muy cercanos. Tenemos bonos de Gestamp, bonos de Antolín, bonos de bancos como Cajamar, como Ibercaja, como Abanca. Tenemos bonos de IAG también. Estos así son los que se me vienen ahora a la cabeza, pero tenemos más. Yo diría que alrededor de un 30% es España y el resto es internacional. ¿Cuáles son las estadísticas del fondo? Bueno, empecemos por el principio. La duración está en torno a 4 años del fondo. La rentabilidad... Sí, el G to Worst, que se dice, que es en el peor de los casos, si te recomprasen en el peor escenario, es decir, de las características del bono, la verdad es que ha bajado bastante, está en torno al 5,5. Actualmente llegó a estar al 8,5 en lo peor de la crisis. Está en el 5,5. El rating medio, pues mira, aproximadamente tenemos un 25% entre A y triples Bs, un 25% en dobles Bs, otro en torno al 25% en emisiones sin rating, pero sin rating no quiere decir que la compañía sea mala. Por ejemplo, tenemos ENCE, tienes Indra, hay muchas compañías que por su tamaño no tienen rating, pero eso no quiere decir que sea mala. Acciona, por ejemplo, es otra compañía que no tiene rating. Y luego pues el resto está normalmente en la clase en el rating B. El rating B, la mayoría de los bancos que tenemos, como están subordinadas, están clasificados como B. Por ejemplo, los bonos que decía Rafael de Cajamar o Abancas, Ibercajas, suelen estar clasificados con el rating B. ¿El rating sirve o no sirve? Para grandes compañías con un buen rating está claro que la seguridad es altísima. Es decir, la posibilidad de que un bono A, triple B, te quiebre en 4 o 5 años son bajísimas. Es pues en torno a 0,10, 0,20 históricamente. Pero
Por la parte de cuando las compañías son más pequeñas y rating high, ahí sí que el margen de error es mayor. Aunque por supuesto la posibilidad de quebrar son más altas, creemos que ahí aportamos valor seleccionando compañías en las que confiamos. Es decir, por ejemplo, a nosotros nos encantaría invertir en compañías que diesen rentabilidades del 3%, no tuvieran volatilidad y fueran maravillosas, pero que me las digan porque yo no sé dónde están, no las encuentro. Es decir, cuando hemos visto alguna, normalmente suele ser tener un riesgo asociado. Nosotros compramos triple B, que por ejemplo hemos comprado Amadeus, hemos comprado Heathrow, que es rating A, hemos comprado Abertis, hemos comprado EasyJet, todas estas son triples B. Hemos comprado IAG, hemos comprado la mayor cadena de hoteles del mundo, que es Accor, que es triple B, y tenemos muchas emisiones con triples B y A. Japan Tobacco, que es A, lo hemos comprado, pero en momentos que han sido beneficios para nosotros con rentabilidades pues del 2-3%, que hay un margen para ganar. Es decir, ahí jugamos o invertimos pensando que ese 2-3% es una rentabilidad muy alta para la calidad del emisor, pensando que pueda bajar en torno del 1-0,5 y obtener esa rentabilidad extra. Lo que no vamos a hacer es invertir en bonos que pagan un 0,5 pensando que vaya a ir al 0. Ahí no vamos a jugar, como decía Rafa, al 0,5% no cubrimos ni las comisiones de gestión, no tiene sentido de invertir jugando al juego de las sillitas, de pensar que hay otro que te va a comprar más caro. Entonces lo que buscamos es conocer muy bien las compañías, estar cómodos con ellas. Hemos invertido, pues como he dicho, en compañías que no tienen rating, pues estamos en ENCE, hemos estado en Acción, ahora ya no, estamos en los bonos bancarios de bancos de emisores españoles, estamos en muchas compañías con las que no tenemos ninguna duda sobre su solvencia, o por lo menos creemos que está muy bien remunerada ese riesgo, pues Antolin, como ha dicho, Gestamp, y buscamos pues preservar el capital a 24 meses. Eso no quiere decir que no vaya a caer el fondo en ningún momento. Por supuesto, la volatilidad va a ser alta porque el rating es bajo y las dudas de los inversores son elevadas, y entonces supone pues que en momentos de incertidumbre castiguen fuertemente a este tipo de compañías. Pero como digo, nuestra idea es preservar el capital a 24 meses, no eliminar la volatilidad, no es la misma volatilidad que riesgo. ¿Cómo decidís comprar o vender un determinado activo? ¿Cuál es el proceso de toma de decisión? Empezando por el principio, nuestro principal foco es la reducción de diferenciales. Eso es lo que nosotros tratamos de trabajar en el fondo. Es verdad que no cubrimos con índices, con iTraxx esos diferenciales, pero todo lo que compramos, lo que esperamos es que los spreads se reduzcan, ¿no? Las primas de riesgo de los emisores en los que invertimos. ¿Qué tipo de emisor compramos y cuándo los compramos? Pues, por ejemplo, cuando llega el COVID, teníamos mucho peso en bancos subordinados, que pagaban muchísimo. Es verdad que ahí se pone en duda al obligar a los bancos a no pagar dividendos, y también no tendrán que pagar los cocos, o no tendrán, ahí se produce una zozobra, estos bonos sufren mucho y caen, pero también caen otros. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Diversificar. Bajamos el peso en los cocos y en la deuda subordinada, y por ejemplo invertimos en la mayor crucerista del mundo, que es Carnival, y la más solvente, que justo fue invertir y fue ampliar capital, entrar Emiratos Árabes en la compañía, emitir bonos high yield al día siguiente por billions. Entonces, ¿en qué otra cosa, por ejemplo, invertimos inmediatamente? El petróleo cayó a lo bestia, pues invertimos en la petrolera más endeudada del mundo, que es Pemex, pero con unos descuentos terroríficos, ¿no? Pues todo tiene un precio. Pues ahí nosotros estamos y ahí vamos a seguir estando. Nuestro trabajo es gestionar estos eventos, ¿no? Entonces, no se recuperan esas compras, no capturas el valor que piensas que estás comprando en un día ni en dos. Necesitas pues un tiempo, ¿no? Que se vayan las incertidumbres aclarando. En cuanto a sectores, hoy tenemos una cartera mucho más diversificada que antes del COVID, porque antes del COVID estaba todo muy estrecho y entonces el valor
lo vas concentrando en sectores más concretos y hoy la caída ha sufrido todo casi todo sin parangón, ¿no? Entonces, pues hemos podido comprar cosas que antes del COVID pues eran impensables. ¿Cómo tenéis estructurada la relación del inversor con el gestor? Bueno, creemos que somos todo lo accesibles que se pueda ser. Nuestra idea es la transparencia. Me gustaría siempre, nos encantaría que entienda la gente la filosofía del fondo antes de invertir. Es decir, este fondo tuvo el año pasado, 2019, una rentabilidad del 11%. Eso atrae a mucha gente, pero nos gusta explicar que la gente comprenda que este es un fondo con una volatilidad alta, con un riesgo clasificado como tal alto. Nosotros no creemos que sea tanto, pero es un riesgo alto por el tipo de emisores. El 100% de las emisiones pueden estar en high yield. Entonces es un riesgo alto. El que entre aquí tiene que conocer la filosofía del fondo. La filosofía del fondo es de búsqueda de valor en renta fija, de preservar el capital a través de inversión en renta fija que puede tener una volatilidad alta. Entonces el que entre aquí lo que no puede esperar es tener una rentabilidad consistente como si fuera un depósito todos los días aumentando, porque eso no es así, ¿no? A mí me encantaría, como he dicho antes, que invertir en bonos al 3%, que no tengan volatilidad, en compañías como Nestlé, Danone, pero no existe, ¿no? Eso no, hoy en día no es así. Hace 10 años sí que podías invertir en bonos AAA con rentabilidad del 3-4% sin ningún problema, pero eso ya ha pasado. Hoy en día te tienes que remangar, buscar compañías que creamos que estén infravaloradas la renta fija, comprarlas y mantenerlas en cartera. Entonces intentamos explicar esto a los inversores. Estamos accesibles, nos pueden llamar cuando quieran. Siempre intentamos recalcar este mensaje en todas las comunicaciones que hacemos. Y que el inversor que entre aquí lo conozca y esté cómodo y mantenga su inversión cuando es un mal momento. Es una pena, sentimos normalmente cuando un cliente invierte arriba del todo y vende abajo del todo. Es una tragedia para nosotros personalmente, porque es un inversor quemado que no va a volver y va a pensar que le han engañado. Entonces creemos que lo importante es que el inversor conozca perfectamente dónde está invirtiendo, y ese es nuestro objetivo, y estamos accesibles a que cualquiera nos llame. Es decir, aquí hemos tenido llamadas, han preguntado por el gestor y en todos los momentos se le ha podido pasar y hablar con él. De hecho, en el momento de las caídas tan fuertes, sacamos una carta explicando lo que pensábamos que había pasado. Pensábamos que era un problema más de miedo y liquidez, lo que había hecho caer los bonos de nuestra cartera en particular y en general de todo el high yield, que un problema más de insolvencia, que revisando las posiciones de nuestra cartera confiábamos en los valores que teníamos, y como así ha sido, no ha quebrado ninguna de las compañías que tenemos en cartera en este periodo. Se ha recuperado todas las pérdidas y de hecho está prácticamente en máximos el fondo. Estamos con una rentabilidad cercana al 2% ahora mismo en el año. Y quisimos trasladar ese mensaje a la gente como para que supieran qué es lo que pensábamos y qué es lo que podían esperar. En aquel momento dijimos, en abril, que esperábamos acabar el año en un escenario neutral con una pérdida del torno al 2-3%, pero ese escenario neutral ha sido aún mejor. Las primas han seguido mejorando y estamos, pues como he dicho, en rentabilidades cercanas al 2%. Entonces, cercanía a toda la máxima y disposición para contactar e informar a cualquier cliente, pues toda que podemos. ¿Crees que en Estados Unidos los bonos high yield han corrido demasiado y pueden suponer un peligro? No, varias cosas. La primera, con respecto a los máximos, nosotros vemos caso por caso. Entonces, hay cosas que están totalmente, hay high yields en negativo incluso, o sea, hay sinsentidos. Eso nosotros ni nos acercamos, y todavía hoy quedan oportunidades. Por el lado de que la inflación puede afectar al high yield, la inflación primero tiene que aparecer. O sea, es decir, nuestra TIR media es un 5 y pico. La inflación, todos nos alegraríamos si tuviéramos inflaciones del 1 de una forma consistente. No digo ya del 2, que es el objetivo, que ya no es el objetivo para mañana, que es un objetivo de media. O sea, que, bien,
pues la inflación llegará, pero no va a llegar de repente como un sopapo. Ahora lo que vamos a ver es una competencia en precios feroz, lo vamos a ver lo estamos viendo ya en las compañías aéreas, pues no vuela prácticamente nadie, con lo cual todo el mundo tira los precios, y lo vamos a ver en un montón en hoteles, en muchísimas cosas, que hasta que se vuelvan a calentar y veamos ahí un hervir de precios, pues vamos a tardar un poquito.